¿Qué tal amigos de DragCusFit? Muy buenos días. Esta mañana me encuentro con una persona que la verdad es en Zumba, tiene un puesto muy importante y me gustaría que ustedes lo conocieran. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo Guillermo Melendez, soy ZES en San Antonio, Texas. Ahí te va. No te me pongas nervioso. Para todos los que lo conozcan, él sí habla español. De repente un poquito así, como tú te sientas, cosas que quieras hablarlo en inglés, unas partes, es ok. Algo así. No te preocupes. Probably more than I could probably do it in English anyway. More English. Yeah, it'll be easier for me. ¿Qué tiempo llevas tú ya siendo instructor? So I've been an instructor for over 13 years. I got into Zumba because I was looking for direction in my life. Honestly, it was one of those things where I was a college dropout for many years and I couldn't figure out what I wanted to do. I went into my first Zumba class in Brownsville, Texas. So I'm actually originally from South Texas. y agarré una clase de Zumba y me encantó mucho. Y de esa parte me dijeron que sabes que mejor que hace la clase y para hacer algo, just for something like that. And then after that, I did my training and found it was just a whole new experience for myself and my life. Because of becoming an instructor, I was able to learn more about education, learn more about not just the love of dance, but mostly the love of education. That's what actually drew me to becoming an instructor and then becoming an education specialist. Because of that, I then joined many trainings. I've trained numerous of instructors all over the world from South America. Hizo entrenamientos en Argentina, Uruguay, Perú. Fui a otros países de eso y me gustó mucho. Me encantó mucho a mirar toda la gente que tiene pasión de Zumba y de bailar y en diferentes partes del mundo. Sí, oh. So when I went into my first Zumba class, it was really funny because I was actually doing another program. It was another dance program. Had no idea that there was a sub, and it turned out they substituted the class for Zumba class, and I had like, what is this? So I started moving, and I enjoyed it. That it got in, and then like you know how a lot of your front row people they get like they kind of like get in the front. Well, the people in the front were actually pushing me to the front, and I was like, I don't know what's going on. And they're like, oh, just like be right here. I want to follow you, and I'm just like, I'm new to this class, and I had no idea what I was doing, but I just loved it. And at that point, I just fell in love with it, with the class, and I just wanted to do more. And funny story about that is when I got my license, when I first became an instructor, I traveled far. I was living in Brownsville, and I went to Dallas. And when I came back home, I went to the gym and I said, hey, I'm now a Zumba instructor, super excited. And they're like, great, you want to work here? Yes, absolutely. And they're like, great, can you start on Monday? I'm like, whoa. Exactly, yeah. Me dijeron que si quieren hacer la clase. Sí, claro. Ok, vamos a dar este lunes su clase y vamos a dar 20 clases. 20. I was like, oh, okay, because there were so many things going on at that moment. It was like the right place, the right time. But 20 classes, they just like popped it in on my lap, and I was like, okay. So there I did 2 classes in the morning, 2 classes in the evening. I took a class that started out with 5 people, and when I first started as an instructor, and my partner and I, we moved to San Antonio. I left that class that had started with 5 people. I ended with 150 people on a Monday, Wednesday night. Yeah. Y ahorita, por ejemplo, ¿qué más certificaciones das tú
Aparte de B1. Aparte de básico, uno hace Zumba Toning, Zumba con pesas, Aqua Zumba, Aqua en la piscina, ritmo 3 y Pro Skills. Pro Skills. Okay. Y también hace las coreografías para Zumba Toning, as a Zumba Toning Jammer también. Órale. Mira qué padre. Está muy instruido aquí Guillermo, la verdad. Y sus clases están muy padres, muy divertidas. Acabamos de tener una hoy aquí en Austin. La verdad, nos trajo para arriba y para abajo. Son muy divertidos y se las recomiendo para toda la gente que vea algún flyer por ahí y tenga la oportunidad de ir a verlo. Se los recomiendo. Vayan, que está muy bueno. Estamos aquí ahorita en Premier Dance Studio y me encantó mucho. Look, I love my host. And all of the Zen members and Zumba instructors in Austin is un comunidad. It's a very, very strong community, and support all of your local instructors, especially very talented and amazing instructors that we have here in Austin, so especially. ¿Es la primera vez que vienes a dar clase aquí en Austin? Hace mucho tiempo, porque antes del pandemic fui como 2 años antes. So que sale como más o menos como 5 años, 5 o 6 años de hacer una clase en vivo en Austin. Y sí, y nos estaba comentando también de que es la primer clase que da después de pandemia. Sí. Y mire, somos afortunados aquí en Austin. ¿Qué tiempo crees tú que vas a seguir haciendo esto? I love what I do. I've been doing it for 13 years now, and with the doors that have opened over the years because of Zumba. I mean, if it wasn't for Zumba, I wouldn't have become a ZES. I wouldn't have traveled the world. I told you earlier that I had, was a college dropout. I now finished, a bachelor's and 2 masters in health and wellness education. So, and I love the doors that are just opening up that I'm seeing for the company, the new changes that are coming soon, and also the incredible and new instructors that I'm meeting every day. And I just love what I do, so why not just run it till I can't do it anymore. ¿Haces algo aparte de Zumba o es un 100% Zumba? Well, I used to do all of the stuff with Zumba for many years. Then now I work in corporate wellness. I run my own facility. I do my own programming, developing my own system into kind of like bringing health and wellness to the corporate world, and so bringing a lot of businesses, like a lot of companies like Apple and I think there's one like Facebook and all these other companies that have like these tech companies that need health and wellness for their employees. So that's what I'm working on right now. Oh, that's nice. Me gusta. Es hombre muy ocupado y miren, se da su tiempo para sacar nuevos instructores y instruir un poco más a los que ya son instructores. La verdad, es un gran trabajo el que haces y te felicito. La verdad, está muy padre. Algún día, ahora sí que a toda la gente que nos ve, a nadie le he dicho, pero igual yo también quiero, así como tú que instruyes a nuevos talentos, y primeramente Dios, algún día vamos a ser colegas. Sí, claro. Tengo una pequeña sesión cortita que a los que entrevisto luego les pregunto, cuéntanos una historia chistosa que te haya pasado en el escenario bailando. I can't even tell you. Algo de eso. I wouldn't even know where to start with that one. Una vez estaba bailando con Beto. Hicimos una clase en Tucson, Arizona. Y como nosotros hacemos las coreografías y las canciones y todo, y así estamos ahí, fue como 500
algo así de personas bailando y ahí estamos en esta clase. Y ahí estamos nosotros. Y como nada, estamos a aparecer a Beto que como que va a hacer los pasos que vamos a hacer. Sí. Y sobre una canción, y cuando llegamos a una parte de la canción, se fue Beto. He just walked off. And so he just went to get some water, and ahí estamos nosotros, como yo y dos chavos, no sé si recuerdan, los Brutes. Oh, sí. Nosotros tres, estamos ahí, ahí estamos like, okay, so I guess I'm teaching now. Y como nada, we're like, oh, and I couldn't, I was like, sí, like, I went blank, and I was like, what song am I doing? Where am I? And no, like everybody was just like, and then Beto like walks back after the song is over. Y ya se cambió la canción y nosotros estamos like, where, como, what? No, y en esos espacios, como lo que él nos comenta de que se fue la persona que estaba dando la clase y todo, y se fue a tomar agua y ya después ellos no sabían qué seguía después de, y pues ni modo, a eso de hecho nos pasa muchas veces, incluso a alguien que ya se sabe la coreografía, sí, de que estás confiado, sigues con la canción, aunque ya te sepas, de repente tu mente así como que ¡pum! Y ya. Blanco, y ya no sabes ni qué hacer. Pero pues ya a veces uno como haces otro paso pero alumnos que ya saben la coreografía son los que están ok, no, ¿sabes qué? Pero improvisamos, este es el nuevo paso y yo soy el instructor. Sí. A todos nos pasa. Ay, no. Muchísimas gracias por compartirnos un poco de tu historia y un poquito de tu tiempo. Sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Y pues espero que verte en otra clase próximamente. Y pues aquí en Austin tienes tu casa. Gracias. Y lo que tú gustes, aquí estamos. ¿Sale? Hasta. Bueno, muchísimas gracias. Y pues amigos, nos despedimos nosotros con nuestro hashtag. Seguimos avanzando.